Bueno, buenas noches amigos. Son las 8:03. ¿Cómo están todos? Veo muchas caras conocidas, muchos que no conozco, pero bienvenidos todos a esta. ¿Cómo andan? Sergio Méndez, un seguidor del Dakar en algunos años en moto, cuando se corría en Sudamérica. Bienvenidos a esta charla que conjuntamente con Motul y el Montevideo Classic organizamos en este nuevo mundo que nos tocó vivir gracias a este bichito, que nos ha hecho reinventarnos y desarrollar con bastante asiduidad charlas temáticas para ir pasando el tiempo hasta que podamos poner otra vez nuestros clásicos en la ruta. Le quiero dar la bienvenida especialmente a la gente de Motul, a Washington Minacapili, que gracias a su idea y de acercarnos a Nicolás de María. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por estar aquí, que es quien nos va a dar una amena charla acerca de los productos Motul. Y también veo que está Sergio Lafuente, quien conocemos que tiene una muy buena relación con Motul, y para nosotros es un honor que esté aquí porque es uno de los que vive el Dakar desde adentro y sufriéndolo, me imagino. Esto surgió en base a que una charla que tuvimos con Marcelo García, con Washington, ahí en Motul, surgió la idea de poder dar una charla acerca de los diferentes tipos que tiene la marca para los clásicos. Nos presentó que nos iba a contactarnos con Nicolás, pero descubrimos que Nicolás ha cubierto el Dakar desde hace mucho tiempo y lo conoce también desde adentro. Y otra cosa que también terminó de cerrar esto es que justamente este año 2021 se corre la primera edición del Dakar Clásico, con el cual está exactamente dentro del perfil del Montevideo Clásico. Entonces de ahí que bueno, todo cerraba, y con gran entusiasmo Andy se encargó de hacer todas las conexiones y poder estar esta noche aquí con todos ustedes. Obviamente que Nicolás es quien nos va a contar acerca de todo esto. Lo único que puedo adelantar es que se presentaron 24 vehículos clásicos en una modalidad no de velocidad, sino de regularidad en modalidad Scratch. Y ya haciéndola bien cortita, como dice el press kit del Dakar, esta vez en la categoría clásicos no corren contra el reloj, sino con él. Les paso con Andy, que es quien les va a comentar un poco cómo está organizado esto, y luego nuestro principal charlista, que pretendo que esto sea no un monólogo de Nicolás, que sí vamos a silenciar todo porque somos muchos y si no puede complicarse, pero quizás sobre el final van a surgir muchas preguntas que, bueno, estamos todos dispuestos a ayudar a contestar. Andy, te dejo a ti. Buenísimo, Augusto. Muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Andrés Vuela, para todos aquellos que no me conocen. Junto con Augusto somos parte de la comisión directiva del Montevideo Classic Car. Como dijo Augusto, pedirles disculpas por la decisión quizá un poco antipática de los micrófonos cerrados, pero es la manera de hacerlo más ordenado. Tenemos 53 participantes en este momento y sería un poco desordenado con los micrófonos abiertos. Tengan presente que tenemos el chat para comunicarnos. Si hiciera falta nos pueden mandar preguntas por el chat, y habitualmente al final abrimos o hacemos una ronda de preguntas, inclusive de saludos, si alguien quisiera, con gusto, para los que quieran saludar. Así que la dinámica va a ser de micrófonos cerrados durante la reunión. Un pedido operativo, en lo posible, quienes puedan, coloquen en sus usuarios de Zoom, que lo pueden hacer, renombrar, poner sus nombres y su apellido. Este pedido responde a que amablemente Washington, la gente del equipo de Motul, nos ha hecho llegar unos premios que vamos a sortear al final de la charla, y la manera de poder realizar ese sorteo es poder tenerlos identificados a todos.
en la medida que sea posible, sin intención de complicar a nadie, que coloquen nombre y apellido, nos ayuda para ese fin del sorteo al final, que Daniela Casais, la secretaria del club, va a estar tomando nota de sus nombres para con esos nombres hacer el sorteo al final. Y a su vez también una gentileza de Motul, contarles que ellos tienen para todos los participantes de esta charla un obsequio que en la medida que los podamos justamente identificar a todos, nos contactaremos para ver la manera de hacerle llegar un pequeño obsequio y desde luego agradecerle a Washington principalmente por haber organizado esta charla y por el detalle de los obsequios y de los premios que vamos a estar dando al final. Así que esos son un poco los comentarios previos. A Nicolás lo tengo ahí silenciado, pero le pido a Nicolás que se libere el micrófono como para arrancar. Yo quiero, de alguna manera, antes de que él comience a hablar, presentarlo. A Nicolás no lo conocíamos, nos lo presentó Washington. Él es ingeniero mecánico, especialista en automóviles, en el sector automotriz, egresado de la Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino, es argentino, pero desde hace algunos años que ya trabaja para Motul como responsable de soporte técnico para toda América Latina. Y bueno, y me contaba y me dijo que era información pública que podía contar, que si bien hoy por hoy está radicado en San Pablo, desde donde nos va a dar la charla, es probable que antes de fin de año esté radicado en Estados Unidos. La verdad que fue un gustazo haberlo conocido, es un gustazo tenerlo hoy acá. Así que la idea es que primero hable de la parte técnica para después contarnos un poco más del Dakar. Y quiero, sin ponerlo en un compromiso, pero avisarle a Sergio Lafuente que nos está escuchando, que cuando lleguemos a la parte del Dakar, nos encantaría liberar el micrófono y hacer que también Sergio Losito Lafuente, como se lo conoce, sea parte de la presentación de la historia del Dakar. Así que, Sergio, si no te comprometo, vamos a pedirte que nos des una mano ahí al final. Nicolás, te cedo el micrófono, te agradezco la participación y quiero que arranques la charla contándonos, porque me lo dijiste hace un rato, que si bien no nos conocíamos, vos sí conocías al Montevideo Classic y me parece que está bueno que cuentes esos antecedentes que tenés vos con el Montevideo Classic. Así que bienvenido. Bienvenido, Bueno, Nicolás. muchísimas gracias por la bienvenida, por la presentación, Augusto, Andrés. Es un placer para mí estar aquí. Lástima que sea por un medio virtual y no real. He visto por ahí algunos que ya estaban tomándose su whisky, un vinito, lo que sea. Qué bueno sería poder hacerlo en vivo y en directo, ¿no? Pero por lo menos nos queda esta oportunidad. Hace un ratito conversábamos con Andrés ahí el tema de ¿conocías al Montevideo Classic Club o no? ¿Cómo? Bueno, no me puedo definir como un coleccionador, ¿sí? O como un coleccionista, pero siempre estuve muy metido con el tema de los clásicos, más que un ingeniero, soy un fierrero. Empecé a trabajar con mi papá en su taller mecánico y siempre estuve metido en exposiciones y demás, y eso me llevó a estar muy cerca de la gente de la Asociación Argentina de Coleccionistas de Vehículos Militares. Entonces, yendo a las autoclásicas, siempre me gustaba pasar, lógico, soy mercedista, ustedes normalmente estaban al lado del stand de Mercedes-Benz Argentina, y era muy lindo ver la fiesta del Montevideo Classic Club, siempre música, algún champagne, pero siempre muy buena onda, así que poder de cierta manera ser parte de eso hoy con esta horita de charla entre nosotros es un placer y un honor. Así que de nuevo muchas gracias. Es excelente que tengas ese recuerdo y por eso estaba bueno que lo compartieras, Nicolás. Sí, de hecho, no sé, la memoria me puede fallar, pero era una pagoda, estoy seguro que era de color bordó o roja, y si no era Shandong, pega en el palo. Pero que era rock and roll y de la época era seguro. Así que la verdad que en algún momento me gustaría poder conocerlos personalmente y ser un poco parte de eso. Dale, Buenísimo. buenazo. Mucho mejor que tomar mate sentado en un tanque, ¿no? Sin duda. Nicolás, vos ya estás como coanfitrión, así que la pantalla y el micrófono son tuyos y nosotros vamos charlando contigo en la medida que sea necesario. Excelente. Bueno, voy a tratar de ser bastante sintético en algunos casos, no quiero que esto sea ni una clase de química ni de física, pero
de repente me parece lindo que todo el mundo, más técnicos, menos técnicos, conozcan un poco de qué nos lleva a veces a hacer una fórmula específica para un determinado tipo de vehículo, que es una de las cosas que caracteriza a Motul. Y no es por hacer propaganda barata, pero caracteriza a Motul en el Uruguay también. Es una suerte que nosotros tengamos un distribuidor como Melin Mauri, encarado ahí por Washington, por Fernando, Cristina, que se han puesto la camiseta y han apostado mucho a tener todas las soluciones que el cliente en Uruguay precisa. Bueno, en Uruguay y a veces hasta en algunos otros países, ¿no? Lo lindo de Motul en Uruguay es que cualquier cliente puede encontrar cualquier tipo de lubricante para el vehículo que sea en todos los puntos cardinales del país. Y a veces uno dice, ¿por qué tienen tanto aceite estos tipos? Bueno, tiene un poco que ver con lo que vamos a ver rapidito aquí. Bueno, fluidos para vehículos clásicos. Si en algún momento, ahí está, se destraba la cosa, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con esa filosofía del motor. Es una fábrica pequeña, pero grande desde el punto de vista de lo que abarca. Estamos presentes en más de 160 países y tenemos ya una historia interesante. Es una historia que acompaña a la historia del automotor, moto, camión, etc. La fábrica existe desde 1853, comenzó como una fábrica norteamericana que tenía su importador para Europa y cuyo importador para Europa en la década del 50 acabó comprando todo, marca, formulaciones, etc. Y allí se transformó en una empresa familiar francesa como lo es hasta hoy, ¿no? De capital privado. Esa empresa mismo pequeña ha tenido sus sitios técnicos, y eso es lo más interesante, como alguien que se preocupa en hacer las cosas bien o en hacer algo diferente, por más pequeñito que sea, acaba haciendo cosas diferentes en la industria. No es solamente para los mega monstruos de las super multinacionales, ¿no? Y así ustedes pueden ver ahí en la parte inferior de la pantalla que Motul es especialista en diseñar y en fabricar lubricantes de alta tecnología, y eso se sintetiza con tres cosas. Primer lubricante multigrado en el mercado automotriz, que es ese Motul Centurión, en el final de la década del 50. Primer lubricante semisintético también para automóviles, en 1966, que fue el Motul Century 2100. Y luego el primer lubricante 100% sintético basado en ésteres en 1971, que fue el 300B, llamado así porque en ese año la empresa tuvo sus primeras 300 victorias y de allí en adelante el lubricante de competición de alta tecnología se llama y se llamará 300B. Entonces, siempre me interesa hablar de eso y me interesa hablar de que somos una compañía que posee ciertas certificaciones que la habilitan a trabajar en fábricas como lubricante de primer llenado, porque hace un poco a poner al cliente en contexto, ¿no? De quién somos, qué hacemos y cómo tratamos de hacerlo. ¿Ok? Esa era la pequeña introducción que quería darles de nuestra empresa. Algo he hablado de Melin Mauri, pero Washington por su interés personal, por la forma en que ha hecho siempre los negocios ahí en Uruguay. Todo el mundo lo conoce, así que creo que dispensa presentaciones. Bien, y les decía, somos especialistas. ¿Y qué nos clasifica como especialistas? Cuidar mucho de lo que el lubricante hace con ese vehículo. Y para los técnicos esto tal vez es un poco trivial, pero para los que no lo son, es bueno entender al aceite como no un líquido homogéneo. El aceite es casi un ser vivo. Ese lubricante tiene varios componentes que nosotros no llegamos a verlos. ¿Sí? El lubricante posee aditivos básicos que le van a conferir diferentes propiedades y van a ser diferentes en función de la aplicación. Entonces, siempre el fabricante tiene que estudiar esta cuestión de la fricción, la lubricación y el desgaste. ¿Para qué? Bueno, para entender cuáles van a ser los problemas que ese lubricante va a tener que enfrentar, ¿sí? Y de qué manera enfrentarlos. Es un vehículo de competición. Este vehículo de competición está utilizando ¿qué combustible?
es gasolina normal, es una gasolina con muchos oxigenados, etanol o algunos otros alcoholes, es un vehículo diésel, ¿sí? Es un camión, es una camioneta. Para cada aplicación hay una formulación diferente. Más o menos como hablar de whisky, hablar de vino, ¿no?, de cerveza o de buena cocina. ¿Sí? De la misma manera. Entonces, llegamos a una conclusión simple que es: el lubricante necesita controlar esa fricción porque trae desperdicios de energía, va a generar un desgaste que me va a traer un aumento de los huelgos o holguras mecánicas en ese conjunto, me va a traer vibraciones, tendremos pérdidas de eficiencia y tendremos problemas de durabilidad. ¿Sí? Entonces, necesitamos ver cómo formamos esa ecuación ahí que me va a permitir tener una mínima fricción, una máxima protección, y que me va a dar dos cosas, ¿ya?, con diferentes pesos en función de lo que quiera hacer con ese lubricante y con ese vehículo. O estaré pensando en máxima potencia y máxima duración, como en el caso de una aplicación de alta performance, o de repente estaré pensando en máxima economía de combustible con duración, porque es un auto urbano de motor 1.2 que tiene que gastar poca gasolina. ¿Sí? Pero es interesante que con esto estemos conscientes de eso. No hay dos lubricantes iguales, ¿sí? A veces uno ve que hay 5W30 o 5W40 en una estantería, en el lubricentro, y uno dice, ¿será que son todos iguales? Y no, la verdad es que no, cambian mucho con las diferentes homologaciones, especificaciones. Entonces, mucho de lo que hacemos en el servicio de asistencia técnica es explicarle al mecánico cómo decirle al cliente, mire, el 530 que usted precisa para este carro Toyota o este auto Toyota es este. Ahora, ese 530 para el auto Audi es este, totalmente diferente. Y de la misma manera, no puedo esperar que un, no sé, Cadillac 51 funcione bien con el lubricante 0W20 que pensé para un Honda Civic de último modelo. Por lo tanto, siempre tendremos que hacer esos ajustes en la composición del lubricante. El aceite de base, ¿sí?, o los básicos, como se lo llaman, es la mayor cantidad, ¿sí?, que tenemos ocupada en esa botellita de aceite. 95 a 70% del lubricante es aceite de base. Por lo tanto, la calidad de ese aceite de base es fundamental para darnos la calidad final de nuestro aceite. Si tenemos, de nuevo, un vehículo de competición que va a estar sujeto a temperaturas altísimas, que va a estar sujeto a RPMs altísimas, tendremos que usar bases sintéticas. ¿Sí? Ahora, si tenemos un motor del año 20 con materiales muy sensibles a ciertos componentes químicos, ese sintético, por más que sea perfecto para un Mercedes-Benz W204, si lo ponemos en una SK400, tal vez no nos vaya muy bien, tal vez empecemos a tener pérdidas de aceite, relajamiento de algunos retenes o de algunas juntas. Entonces, foco siempre en cuál era la tecnología de esa época, ¿sí?, qué es lo que en esa época y para esos componentes yo podía utilizar, ¿sí?, como lubricante. Entonces, tenemos ese abanico, de cierta manera, de aceites de base, minerales, ¿sí?, que son los convencionales, los no convencionales, que son minerales severamente tratados para purificarlos casi hasta el nivel de un sintético, y los 100% formalmente sintéticos, ¿sí?, entre los cuales se encuentran los ésteres, que es el mundo a donde a Motul le gusta mucho estar, ¿sí?, principalmente con la línea de competición 300B. Bien, tenemos ahí una parte de esa receta, ¿sí? La otra parte importante de la receta son los aditivos, ¿sí? Los aditivos aportan o mejoran alguna propiedad de esos aceites de base y retardan algunos mecanismos de deterioro, tanto del lubricante como del aceite, tanto del lubricante como del motor. Y ahí hay varios tipos, ¿sí? Aquí les he descrito 3 grupos diferentes. Lo interesante es saber que, por ejemplo,
En este primer grupo, que son esos aditivos físicos, bueno, el que tiene más peso es el que me transforma el lubricante en un aceite multigrado. Y en el mundo del auto moderno realmente casi que no tienen cabida los monogrados, pero en los clásicos son muy importantes esos monogrados, porque a veces si tengo, por ejemplo, un cigüeñal sustentado en rodamientos, o si tengo un motor que tiene huelgos interesantes o guras grandes, si no tengo un monogrado de alta viscosidad, nunca genero una buena presión de aceite y acabo teniendo problemas de protección, ¿sí?, de mi film lubricante, justamente por eso, por no tener buena sustentabilidad, por no tener buena presión. Otra cosa, los aditivos de trabajo químico, fundamentales desde dos puntos de vista. Hay muchos detergentes que coloco en un lubricante moderno que va a tener que estar adentro del cárter de aceite durante 20.000 kilómetros, que de ninguna manera los quisiera tener en un motor clásico, porque me van a provocar relajamiento de retenes, me van a provocar relajación, perdón, me van a provocar a veces que las juntas que son de corcho aglomerado empiecen también a ceder y empiecen a tener problemas de pérdida de aceite. Y por otro lado también, cuando nos vamos a este último grupo, que es el de los aditivos de régimen límite, ¿sí?, donde tenemos los aditivos extrema presión, antidesgaste y los modificadores de fricción, nos encontramos con que motores modernos que tienen sistemas de control de las emisiones muy severos, muy restrictivos, como el filtro de partículas diésel, como los filtros de partículas de gasolina en los vehículos Euro 5, Euro 6, no los podría jamás tener en ese mismo nivel en un motor clásico. Porque mi motor clásico, un motor que tenga, y ahí se me fue la palabra en español, motor que tenga botadores hidráulicos planos o botadores mecánicos planos, en contacto directo o con un seguidor, con una varilla, o en contacto directo con la leva propia del árbol de levas, con esos bajísimos niveles de aditivos a extrema presión, acabaría perdiendo el árbol de levas o los botadores en 2 minutos. Entonces, generalmente para esos lubricantes, para motores clásicos, tenemos mayor cantidad de aditivos a extrema presión, ¿sí?, y después les voy a mostrar un cuadro de cómo eso fue evolucionando a lo largo del tiempo, para que en definitiva acabemos entendiendo que, bueno, si tengo un motor que nunca fue abierto, o si hice una reparación en un motor con piezas de época para tener el vehículo perfectamente period correct, necesito también tener un aceite que cumpla con esos requisitos. De nuevo, una receta para cada aplicación. ¿Sí? A grandes rasgos, permítanme volver un poquito hacia el otro slide, a grandes rasgos, una receta adecuada que esté formada por el aceite básico adecuado y por los aditivos adecuados. De nuevo, no puedo pretender, ¿sí?, que el auto de 1950 o el pre-war tenga el mismo aceite que le coloco a un Hyundai i10. ¿Sí? Lamentablemente no va a funcionar, mismo que ese lubricante moderno 100% sintético sea excelente para ese Hyundai, en el auto clásico va a ser un desastre. Bueno, hablé bastante de la receta, no sé, Andrés, Augusto, ¿ustedes quieren hacer alguna pregunta? O si vamos dándole para adelante. Vamos bárbaro, Nicolás, y clarísimo todo. Listo. El problema conmigo es que me pongo a hablar y por ahí no paro, entonces vayan avisándome. Tranquilo. O ustedes o mi esposa. Bueno, algunos parámetros interesantes ya metiéndonos en la cuestión del aceite. Y olvídese de esta fórmula, la voy a sacar rápido, así no, ninguno se me desespera. La cosa más importante que tenemos que respetar en el caso de cualquier motor, pero de manera bastante particular en el caso de un clásico, es la bendita viscosidad. Que a veces nos la identifican con el dedo, ¿no? Aquel moco que todo el mundo toca y dice, no, la viscosidad. La realidad es que la viscosidad es una medida de la resistencia, de la fuerza que ese líquido impone al movimiento, que impone a fluir.
¿Y por qué es tan importante? Porque me va a dar una idea de, primero, con qué velocidad consigue moverse el aceite a través del circuito de lubricación del motor, con qué facilidad la bomba consigue sacar ese aceite del fondo del cárter y empujarlo hacia el circuito de lubricación, ¿sí? Y por otro lado también me va a dar una idea de la sustentabilidad que ese aceite le provee a las piezas móviles, ¿sí? Que, bueno, algunos la llaman esa espesura del film lubricante, y por eso viene el tema del dedo. ¿Hay una viscosidad ideal? La realidad es que no. ¿Sí? Una viscosidad muy alta o una viscosidad muy baja nos van a traer problemas, y esa es la razón por la cual hay tantas. Como les decía antes, piensen, solamente aceites comunes para motos tenemos 21 alternativas diferentes. En el caso de autos 100% sintéticos de la línea 8100, y hay sus 18 productos. Y para clásicos, ¿sí? Tenemos un SAE 30, un SAE 50, un SAE 20W50, un 15W50, y les voy a dar la primicia a ustedes, y realmente el Montevideo Classic Club va a tener la primicia total. Con el advenimiento de mucho Young Timer, de mucho Modern Classic, hemos también, ¿sí?, sacado, casi que lo van a empezar a ver de aquí a poquito en el Uruguay, dos productos, un 10W30 enfocado en clásicos ingleses y asiáticos, y un 10W40 principalmente para el hardcore alemán, BMW, Mercedes-Benz, y algún que otro norteamericano de la década del 90 y finales de los 80, que es cuando se hizo esa transición ahí de 2050 para 1040 y 1030 en los Estados Unidos. Fíjense como una cosa simple que a veces no la podemos definir acaba dándonos medio que el norte para la paleta de productos. Entonces, esta es la primera cosa que nuestro cliente tiene que entender. La viscosidad nos va a dar una idea de cómo la bomba de aceite consigue trasladar ese aceite desde el cárter a todos los puntos del circuito, ¿sí? Y es interesante que tengamos la viscosidad justa para tener un film estable que nos provee una buena protección contra el desgaste, y también que no sea muy alta para no perder tanta energía, ¿sí? Tiene que ser el balance justo, ¿tá? Cambia según el tipo de aceite, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿cómo cambia? Este flaco está loco. No, la viscosidad del aceite depende con la temperatura, ¿sí? Y esa variación va a ser mayor o menor en función de que el aceite sea un mineral o sea un sintético, ¿sí? Como pueden ver aquí en la imagen, los aceites de base sintética tienen una variación menor, y esa es la razón por la cual cuando empezamos a irnos hacia máquinas de mayor concentración de potencia, sujetas a mayor temperatura, nos vamos hacia los sintéticos porque precisamos esa estabilidad mayor en el film, ¿sí? Pero lógico, el motor tiene que estar preparado para eso, ¿sí? Los minerales, en cambio, son excelentes para algunas aplicaciones, tienen un costo buenísimo, pero cuando me voy a motores que llevan al aceite a veces a temperatura de 120, 130 grados, tranquilo, andando por la ruta, empezamos a ver que ya no tienen cabida. ¿Por qué? Porque pierden su viscosidad rápido, exponen a las piezas a desgaste prematuro, y encima, para empeorar las cosas, envejecen más rápidamente. Entonces eso me lleva a tener que hacer cambios de aceite más frecuentes. Bien. Grados para bajas temperaturas, grados para altas temperaturas, esto ya lo deben haber escuchado 1000 veces. Siempre lo dejo porque a algunos a veces les presenta algún inconveniente. Esta es la manera en que todos los clientes identifican la viscosidad, en la forma popular y simple que SAE encontró para que todos nos podamos acordar de cómo pedir el aceite en una casa de repuestos, ¿no? A veces surge la duda de, Nico, 15W50, ¿es para usar entre 15 grados Celsius y 50 grados Celsius? No. Si bien la viscosidad de SAE tiene una relación con la temperatura, estos números que estamos viendo acá en la pantalla no tienen nada que ver con eso, ¿sí? Son números de fantasía para que el cliente y el comerciante del lubricante no se vuelvan locos hablando de unas unidades de medida medio chinas que nadie se acordaría.
¿Por qué? Y porque estos grados que tienen la W, ¿sí? Que viene de la palabra inglesa winter, invierno, en realidad son obtenidos de 2 mediciones de viscosidad a temperatura extremadamente baja, ¿sí? Que me van a dar cuál es la capacidad de bombeabilidad del aceite por un lado, ¿sí? Y me van a permitir entender si el aceite va a interrumpir el libre movimiento de los brazos del cigüeñal por otro, ¿sí? Porque hace chiquicientos años existía, ¿qué cosa? Lubricación por splash. Los brazos del cigüeñal tenían la cucharita, ¿sí? O las bielas tenían la cucharita. Entonces, si tenía un aceite que se transformaba en un gel o en una mayonesa a baja temperatura, iba a comprometer la arrancabilidad del motor, o por el movimiento de ese aceite en el cigüeñal, o por la bomba de aceite que no conseguiría bombearlo. Entonces, fíjense que una cosa simple como, dame un 20W50, en realidad ese 20W es el resultado de esos test de viscosidad a baja temperatura. Los grados a altas temperaturas se miden de una manera diferente, ¿sí? Me dan una idea de la viscosidad del aceite a 100 grados, ¿sí? Y se mide a 100 grados porque antiguamente era medio que el limitante de trabajo del motor, porque el agua hervía a 100 grados y chao, no hay más tu tía, ¿sí? No había radiador a presión, no había coolant de alta tecnología para aumentar el punto de ebullición, se acababa por ahí el tema. Entonces era la mejor manera de decir, ok, viscosidad a alta temperatura o viscosidad de trabajo va a ser ¿cuál? La de la temperatura límite del motor, 100 grados. Hoy en día eso ha cambiado, hay maneras de ver la viscosidad a mayores temperaturas, 150 grados para que tengan una idea, y es fundamental para autos modernos, pero no les quiero embarullar mucho la cabeza. Simplemente me gustaba dejar esto bien claro. Esos números no tienen nada que ver con temperatura en grados Celsius, ¿sí? Son una ayuda a memoria para nosotros entender, ¿ya? La cuestión de cómo pedir aceite. Me das un 20-50, un 15-40, un 15-50, etc. Bueno, todos esos niveles que he estado mencionando ahí son lubricantes multigrado. ¿Qué quiere decir eso? Que a baja temperatura se comportan de una manera y a alta temperatura se comportan de otra. Y eso está dado ¿por quién? Por la química, ¿sí? Se utilizan unos polímeros de alto peso molecular que cuando el aceite está frío son cerraditos. Entonces no afectan de ninguna manera la viscosidad del aceite. A medida que el aceite se va calentando, ese polímero se abre, ¿sí? Y empieza de cierta manera a ocupar los espacios libres que las moléculas del aceite me van dejando cuando se va calentando. Entonces, a alta temperatura, con un aceite multigrado, estamos dependiendo de la estabilidad de ese polímero. Y esa es la razón por la cual en aceites buenos para transmisiones, en aceites buenos para motores, se busca que ese polímero sea lo más estable posible. Caso contrario, con las altas RPM, con el esfuerzo mecánico entre las piezas, ese polímero se corta, se cizalla y perdemos viscosidad, y en algún momento vamos a perder el motor o los engranajes. Nicolás, Entonces, sí, hágale. perdóname que te interrumpa, pero tenemos una pregunta en el chat y creo que está bueno que, ya que queremos incentivar que nos ayuden con sus preguntas, no quiero pasarla por alto. El usuario No, dale. familia Desmoulier, disculpen si lo pronuncio mal, pero bueno, hace una consulta un poco específica, pero vale la pena. Dice aceite de caja GM 75W90. Depende de la marca, varía la viscosidad y los cambios quedan pesados si no uso la aplicación. Así dice la pregunta. ¿Puede ser que cambie Sí, la viscosidad siendo la misma característica 75W90? sí. Es una muy buena pregunta. La pregunta también aplica para motor. Estos números no son un punto exacto, ¿sí? En realidad están dados por una faja de viscosidades. Entonces puede ser que el 75-90 de la marca A sea un poco más viscoso que el 75-90 de la marca B. Ah, Sobre todo si la marca A o B utilizan diferentes bases, ¿sí? Eso va a hacer con que a veces a baja temperatura tengas un 75-90 que te deja la caja un lujo, y otros que durante los 3 primeros minutos de marcha
te dejan la primera, la segunda un poco más pesada, hasta que el aceite se calienta, comienza a fluir bien y se acabó el problema. Impecable, impecable. Nicolás, capaz que te pido acelerar un poquitito así, Sí. por favor no lo tomes a mal, pero así No, no, claro que no. también llegamos a la segunda parte de la charla, más allá que esto obviamente está interesante y además creo que queda bien claro. Yo no estoy seguro que todos los que nos gusten los clásicos, acá hablo en primera persona porque no soy experto, tengamos tan claro este asunto, de verdad. Los desastres que habremos hecho a tus ojos, ¿no? Te morirías si nos vieras rellenando aceite, mezclando aceites, en fin, la locura que habremos hecho. No, mirá, Que yo por eso esta charla es tan importante. aprendí haciendo locuras. Mi primer auto fue un International Scout 800A. ¿Sí? El problema de ese International Scout es que el dueño anterior le puso un motor Nissan, del cual no se conseguían piezas en Argentina, entonces medio que lo iba remendando como podía y cuando podía. Ah, llegó una época en invierno, ¿sí? Fui a dar arranque, nada. Dije, bueno, chao batería, es invierno. Esperé, esperé a que pase el día. Cuando fui a almorzar a casa, vamos a ver si lo ponemos en marcha. Fui a dar arranque, arrancó, perfecto. Llegué al taller, saqué la batería, puse otra batería que tenía, me fui para casa, al otro día de mañana, de vuelta frío, nada. Acá hay otra cosa. Ahí uno qué hace, el electricista que teníamos en el taller era genio, Carlitos. Carlitos, viste que ayer agarré una batería, escuchame una cosa, pibe. ¿Hace cuánto que no le cambias el aceite a esa porquería? Así, ¿no? Él me dijo, no, los rastrojeros teníamos este problema, bla, bla, bla. Cuando le fui a sacar el tapón del cárter. Mermelada caía. Exactamente, ¿por qué? Porque era siempre completar, no cambiaba el aceite, en casa de herrero cuchillo de palo. Así que mirá cómo empecé a aprender de la importancia de los cambios de aceite, de la importancia del aceite correcto, etcétera, haciendo macanas. Y tal cual. Y otra cosa mientras vos hablabas que yo recordaba, y no sé si estará de alguna manera considerado en la composición o en el trabajo que ustedes y los técnicos hacen respecto a nuestros clásicos, es que son muchas veces motores que están muchísimo tiempo parados, ¿no? Ujú. Que a diferencia del auto de calle que uno lo arranca todos los días, nuestros autos pasan semanas, meses a veces parados y eso obviamente también le genera un problema y me imagino que sobre un motor mucho tiempo parado, tener descansando un aceite inadecuado es doble problema, supongo, digo, ¿no? Eso lo Sí, tienen contemplado, me imagino. exacto. Justamente uno de los slides que pasé ahí era más o menos qué es lo que tenemos que tener en cuenta para pensar en un aceite para clásicos. Y la primera cosa, ¿sí?, es materiales. La segunda cosa es tiempo de hibernación o de guarda Mm, del vehículo. Porque a veces van a pasar, no sé, un mes, 2 meses. Quien tiene una colección grande a veces pasa más tiempo sin usar un vehículo y necesitas tener una adhesividad mayor del aceite en las piezas para que al momento de ir a dar arranque tengas un film lubricante protegiendo, ¿sí? Pero por otro lado también para proteger contra la corrosión de los gases que han quedado en el cilindro, los gases remanentes, y un poquito también del vapor de agua que siempre te queda en el cárter. mm, Entonces, aceite para clarísimo. clásico, lógico, tiene que tener compatibilidad con los materiales, juntas, metales no ferrosos amarillos que se usan en muchos casos, pero tiene que tener también esta adhesividad extra. Clarísimo. Tiene que quedarse impregnado, pegado en las paredes del motor, en los componentes en general, para protegerte contra la corrosión y para protegerte contra el desgaste al momento del arranque. Clarísimo. Uh, bueno, ahí tienen más o menos una línea de tiempo de cómo fueron evolucionando las especificaciones API, ¿sí?, que son las más populares. API comenzó con ese sistema de letras allá por el año 1930, ¿sí? Por eso ustedes están viendo que la primera es la API SA, y a medida que fueron evolucionando, pueden ver ahí que van siguiendo medio que el ritmo del abecedario, ¿no? Hoy en día el lubricante API más moderno es el API SP.
para los que tienen más o menos bien en la cabeza la línea de tiempo de AXA y la clasificación de los clásicos, pueden ver que está bien encajada la cosa. Tienen ahí Vintage o Ancient, Pre-War, Classic, está todo más o menos encajadito hasta los Modern Classics, ¿sí? Y les había comentado que quería mostrarles el porqué de eso, ¿sí? Y en este gráfico, que es una evolución del anterior, están viendo aquí que hemos colocado cómo fue variando la cantidad o la concentración de dos componentes que son fundamentales para la protección antidesgaste de los motores y la protección a extrema presión, que son el fósforo y el azufre. Sin entrar en detalles, son los famosos ZDDP que muchos deben haber visto en blogs o escuchado hablar ahí en videos. El ZDDP fue el primer aditivo de extrema presión antidesgaste y que tiene también un trabajo de detergencia en los motores. Y como pueden ver aquí, en los monogrados que colocaría en autos pre-war o vintage, el valor era relativamente bajo porque pensemos en motores con cargas muy bajitas, valores de compresión bajos también, trabajando a RPMs que prácticamente le puedo contar las paletas al ventilador, entonces no necesitaba de tanta aditivación, hasta que casi que no existía mucha cosa. Pero a medida que nos fuimos yendo hacia motores de mayor concentración de potencia, pueden ver que llegamos a un pico aquí de más o menos unos 1200 y poco ppm de azufre y de fósforo, ¿sí? Y después, noten aquí cómo de repente, con la norma PISH, y cayendo abruptamente en la API-SL, el aceite cambió. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con los sistemas de post-tratamiento de gases de escape. ¿Por qué? Porque ese azufre, ese fósforo, te envenena el catalizador, ¿sí? Entonces, la persona que le ponía un 2050, ¿sí?, hecho en el año 2009 a su clásico del año 50, empezaba a ver que el árbol de levas iba a los caños, que los botadores empezaban a poner muy cóncavos, y bueno, ¿por qué? Porque el aceite moderno no tiene los aditivos que precisamos para estos motores, ¿sí?, con árbol de leva lateral, ¿sí?, o con árbol de leva a la cabeza, pero con contacto directo de la leva con el botador. Entonces, así es como nosotros llegamos a la cuestión de las formulaciones del Motul clásico, ¿sí?, donde los valores de ZDP están allá por el cielo, 1800 ppm. Podría ser mayor, sí, pero aquí siempre tenemos que hablar de equilibrio. Entonces, 1800 ppm te da una sinergia muy buena con los otros aditivos para no tener ningún conflicto, ¿sí?, en esa formulación. Los aditivos siempre están compitiendo entre ellos, entonces no es que porque el aceite tiene 2500 ppm de ZDP va a ser mejor. Bien, eso se resume en estos productos de la línea Classic, que como les decía, básicamente es una viscosidad para cada tipo de aplicación. Estos son los que hoy en día ustedes tienen en plaza en el Uruguay, ¿sí?, divididos de vuelta por generación, ¿no?, con sus distintas aplicaciones, y esto es lo que van a tener de aquí a poquito para el segmento Modern Classics, ¿sí?, o Young Timers. Qué linda primicia que nos diste. Sí, sí, es una cosa que hemos venido desarrollando durante el año pasado, ¿sí? Hemos hecho un lanzamiento soft en Estados Unidos, donde más teníamos la búsqueda por completar esa línea. El mercado de clásicos es animal en Estados Unidos, ¿sí? Y van a ser también productos con alto contenido de ZDP, pero van a tener también un boost con molibdeno para darle un poco más de eficiencia al motor. Entonces, la persona que tiene un clásico de época, a veces con accesorios de alta performance de época, y que no se quiere ir a un 300B, va a tener la oportunidad con estos productos de tener un semisintético aditivado con molibdeno y con ZDP para aumentar la protección por un lado y tener también una buena eficiencia con ese modificador de fricción. Entonces sería como un mild
Racing Product. De nuevo, Impresionante. para cubrir esos dos grupos grandes de los clásicos que son, por un lado, el clásico europeo, ¿sí? Que bueno, en Estados Unidos es Mercedes, es BMW y alguna otra cosa, pero para nosotros en América del Sur es mucho mayor. Entrarán muchos Peugeot, entrarán muchos Renault, muchos Citroën, ¿sí? Más los alemanes formales, y también clásicos ingleses, porque ese 10W30 con ese perfil ya me sirve para los últimos modelos de Mini clásicos. Tengo cubierta toda la gama Jaguar, toda la gama Land Rover. Entonces, de cierta manera, completamos el abanico de productos para todo lo que sea clásico, ¿sí? Formal, ¿no? Con clásico, con más de 30 años, ¿sí? de patentamiento, de fabricación. ¿Te puedo hacer una pregunta, Nicolás? Uh-huh. Motul, además de ser el sponsor principal del Montevideo Classic, es un sponsor de FIBA, de la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, de la cual Montevideo Classic es representante en Uruguay. Uh-huh. ¿Hasta dónde hay algún tipo de trabajo conjunto, la FIBA y Motul, digamos, a la hora de desarrollar estos productos, también tienen algún contacto con ellos o es, digamos, una iniciativa propia de Motul? Es una iniciativa propia de Motul, que no tiene tanto que ver con la FIBA, pero sí mucho que ver con la FDDA, que es la Asociación de Clásicos Franceses. Motul participa en el Le Mans Classic, Motul es el principal sponsor del Tour Optic 2000, por lo tanto hay mucho taller especializado en restauración que es cliente de Motul, ¿sí? Que consume mucho 300B porque hay bastante clásico de competición que estos tipos tocan, pero que también están preocupados por tener el aceite normal, period correct, para el que no está en la pista. Entonces de ahí viene esta asociación que, bueno, empezó en Francia, pero también es muy, muy fuerte en Alemania. La unidad de negocios de Alemania auspicia el evento de Schloss Dick hace, no sé, bueno, de que trabajo Motul, que son los patrocinadores. Y ahora en Estados Unidos estamos queriendo también empezar a trabajar un poco más con algunas publicaciones especializadas, no todavía a nivel federación o a nivel clubes, pero sí con algunos eventos, y ahora este fin de semana empezamos con SBRA, que es un circuito de carreras clásicos, que está muy fuerte en la costa oeste de Estados Unidos, pero ya es nacional. Entonces queremos empezar a expandirnos también de este lado del mundo, ¿no? Qué lindo todo eso que nos estás contando. Ojalá algún día podamos, seguramente todos quienes están acá estarán deseando algún día acompañar uno de esos eventos. Un brindis en Pebble Beach. Exacto. Nada contra Autoclásica, pero sin duda que No. estar ahí. Nicolás, acá, bueno, un participante, Omar Camarota, pregunta, más que preguntar, dice, puse aceite nuevo en un motor clásico, hago pocos kilómetros en el auto, eso es lo que la constante con nuestros autos, queda parado unos meses, y la pregunta es, ¿cuál es el cálculo que debo hacer para saber el tiempo de duración? Y esa es una buena pregunta también porque no sé si siempre tenemos en cuenta que el aceite no solo es la cantidad de kilómetros que hacemos, sino que probablemente en nuestros casos es más importante cuánto tiempo lleva dentro del motor. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esa consulta que nos hace Omar? Bueno, la respuesta tiene varias vertientes, ¿no? La más simple sería decirte de manera precautoria 6 meses como máximo, ¿sí? Ya con los semisintéticos y con los sintéticos se puede llegar hasta 1 año. Si pueden, no pongan en marcha el vehículo 5 minutos en el garage y después lo apaguen para cargar la batería. Esa es la peor cosa que hay para el aceite, porque la cámara de combustión no llega a calentarse de la manera adecuada, el régimen de combustión en ese transitorio es una porquería, entonces siempre vamos a tener mucha dilución con combustible, nos va a quedar mucho vapor de agua dando vueltas en el motor producto de esa combustión, y eso genera corrosión y además me degrada el aceite. ¿Sí? Entonces, si es posible, pónganle un cargador de los inteligentes, ¿sí?, a la batería y salgan a andar con el auto. Eso es lo mejor que se puede hacer.
Caso contrario, hay que caer en la hibernación, ¿no? Que es drenar los fluidos, colocar un protector dentro del motor, ¿sí? A veces hasta dentro de la caja o del diferencial es aconsejable también, ¿no? Y queda quietito ahí sin fluidos, porque es mejor a veces que no tenga nada a que tenga un aceite diluido con condensación de agua o con subproductos ácidos de la combustión. Excelente dato, Nicolás. Creo que vi varias caras diciendo, ups, porque eso que vos decís de prenderlo para la batería, sí, es típico. Todo lo hacíamos. 5 minutos, te Sí, haces sí, un sí. mate, tomás alguna cosa, vas, lo apagás, se acabó. Y eso te destruye el aceite de motor. Bueno, y a Omar, que hizo la pregunta, más agradecerle la pregunta, decirle que tiene que poner, si tiene un motor clásico, un motor clásico, no un aceite nuevo, ¿no? Sí, dentro de lo posible, a no ser que sea un clásico. Ah, ¿qué clásico te no? V8 LT1 que ya usaba un 1030 semisintético, ¿no? Algo por el estilo. Pero sí, es bueno ajustarse a eso y es bueno, sea mi marca, lógico, trabajo para Motul, voy a hablar de ella, pero que sea el perfil adecuado para el motor, Perfecto. que tenga las características que ese motor necesita. Nicolás, me parece que estos últimos datos que diste están tan buenísimos y son muy claros. Son las 9 menos 5, o sea, está re interesante, pero ¿qué te parece si pasamos a la segunda parte o Sí, claro. hay algo que vos quieras redondear al respecto de esto? Digo, creo que llegamos acá hasta el final y ha sido hiper claro y estos consejos que nos diste es un poco también lo que nosotros como amantes de los clásicos veníamos a buscar en la charla. Sí, 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 exactamente. Desde el punto de vista técnico creo que hemos cubierto más o menos todo y no es mi intención volver loco a nadie. Así que Tranquilo. podríamos dejarlo por aquí y ya pasar de repente para nuestra sección Dakar Classic, ¿no? Augusto había hecho una buena introducción. No sé si vos querés continuar donde él lo No, dejó. yo le estoy activando el audio, ya se lo activé a Augusto y déjame ver si Sergio sigue conectado. Ujú. Le voy a poner en el compromiso, o mejor dicho, espero que no, pero Sergio Osito La Fuente, te estoy activando el audio a ti también, o te estoy pidiendo para reactivar el audio. Y mientras hacemos eso, mientras Sergio se conecta, contanos, Nicolás, de repente un poco cómo arranca o hace cuánto que Motul está involucrado en el tema del Dakar. Y bueno, y un poco también vos me contabas hoy cuál es el rol de tu participación ahí. Y mientras tanto, Sergio, ya tenés tu audio habilitado. No sé si, a ver si te podemos escuchar. Sí, te escucho bien, sí. Buenísimo. Se escucha bien. Bárbaro. Y nosotros te escuchamos a vos y Nosotros los vamos a escuchar a ustedes, porque tienen mucho no, para contar, porque son los que lo viven, y como yo decía, Sergio lo padece, pero también estoy seguro que lo ha disfrutado de una manera increíble, más allá del sufrimiento, porque es parte de la aventura de este evento, que yo estudié mucho los rallies de la época de finales del 60 y del 70, de los grandes rally maratón en Londres, México, London, Sydney, London, Sarah, Múnich, y inclusive la Vuelta a la América del Sur del 78, y eran rallies demoledores, y no hubo nada, salvo el Dakar, que pudiera equiparar a esto. Y digamos, es la aventura de la época moderna, de manera que inclusive este Dakar Classic nos retrotrae al siglo anterior, porque en definitiva son autos del siglo pasado. Así que bueno, los dejo a los dos que nos van a deleitar con las anécdotas y los cuentos y todas las cuestiones relacionadas a esta aventura. sí, ahí capaz que No, yo Nicolás, contanos. por mi Sí, parte, perfecto, Sergio. hola. Adelante, adelante. Sí, adelante, Adelante. adelante. Yo por mi parte les cuento que cada noche al llegar
está Nicolás como soldado ahí esperando para sacar la muestra de aceite y ponerla en la maquinita esa que tiene fantástica, que parece de otro planeta. Y en el momento te da el resultado de que hay que hacerle el motor. Si te dice cambiar el embriague, cámbialo ya. Este año, por suerte, en mi equipo ganamos la categoría, y en el equipo de Quatri, que estábamos con Manuel Andújar también, él estaba todas las noches ahí quitando el aceite, haciendo la muestra. La verdad que es un respaldo impresionante, más allá de que es una excelente persona y buen amigo. Y bueno, yo más que nada de agradecimiento tengo para él y para Washington, que desde Liga 1 que nos está ayudando en el Dakar y en las carreras de cross country a nivel mundial y a nivel sudamericano, en todos los Dakar Series. Nada más que agradecerles a ellos, y bueno, lo que quieran saber del Dakar de mi parte, estoy a la orden, para lo que sea. Sergio, Como dijo Nicolás hoy, lo mejor sería estar reunidos en un sitio junto con los autos y poder ver los autos y compartir todas las experiencias, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir, difícil de entenderlo, pero bueno, hay que darle para adelante y seguir en esto. Sergio, hoy más Espero que temprano, Nico no sé pueda si me explicarle un escuchás. poquito lo que él hace cada noche, porque yo la parte técnica no la conozco, pero él está ahí. La madrugada cuando nos vamos está ahí, no sé cómo hace, no duerme nunca. Es como un soldado el tipo ahí. Fenómeno. Che, Nicolás, contanos un poco eso que cuenta Sergio, qué es lo que vos estás haciendo, tomando esas muestras. Contanos eso, digamos, lo del laboratorio móvil que me contabas hoy más temprano, me parece apasionante. Sí, con seguridad. Esto es el problema de trabajar en vivo y con alta tecnología, ¿no? Porque me mandé una macana acá No, y perdí alguna foto, así que discúlpenme por la desprolijidad. Les voy a mostrar algunas imágenes de ese laboratorio que Sergio, que lo cito, comentaba, y también de algunos clásicos ahí. Caso alguno se le anime en algún momento a la bestia, ya saben más o menos de cómo estaban preparados. Entonces, primeramente, Racing Lab, para que conozcan un poco el laboratorio por dentro, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Capaz que aprovechando, ahí estamos, Ahí ahí está, estamos. ahí está. Sí, ahí estamos viendo todo, perfecto. Creo que ¿Se ve la imagen grande ahí? todavía no, pero está No, por cargando. ahora el mosaico de diferentes fotos. Solamente el mosaico. Sí, pero está cargando, me parece, porque todavía en algunas está la nubecita, pero algunas ya están descargadas. Nunca trabajen con iCloud. Tranquilo. Me dio gracia eso que dijiste de que a ver quién se anima a la bestia, ¿no? La verdad que debe ser eso, una bestia. Ahí ahora sí estamos viendo las fotos, Nicolás, perfectamente. Bueno, lo que tienen ahí es la parte seria del laboratorio, ¿no? De esta sección para la derecha es trabajo formal, y de acá para la izquierda es sala de reunión, stock de productos, cafetera, que es lo más importante. No sé si consiguen distinguir aquí los tres dispositivos que tenemos, ¿sí? En la imagen central están viendo algo que parece una heladera ahí. Ese es, digamos, el aparato más importante que tenemos dentro de ese camión, ¿sí? Con ese espectrómetro óptico ahí conseguimos ver todos los componentes del paquete de aditivos del aceite y al mismo tiempo todos los elementos de desgaste del conjunto mecánico que sea. Entonces, ese ahí es casi que el punto neurálgico. Luego están viendo una impresora. A la derecha de la impresora tenemos el viscosímetro. Ese viscosímetro nos da la medición directa de la viscosidad a 40 grados del aceite, de la viscosidad a baja temperatura, y él solito calcula con el índice de viscosidad cuál es la viscosidad a 100. Y tapado aquí por la silla
estamos viendo un espectrómetro infrarrojo, que con ese voy a tener información de cuáles son los contaminantes externos del aceite, si es un motor diésel, cuál es la cantidad de hollín que tiene, y los tres compilan su información en el laptop que están viendo ahí. La idea de esto es, como decía el osito, ¿no? Nosotros llegamos al VIVAC más o menos al mediodía, 1 de la tarde, ¿sí? A medida que los competidores vienen llegando, ya empezamos a hacer guardia ahí al lado, esperando que cambien el aceite. Colectamos esa muestra de aceite, que ahora les voy a mostrar qué cara tiene, y la analizamos. Es un ensayo bastante poco invasivo, como pueden ver ahí, la cantidad de aceite que se usa es mínima para todos los aparatos, entonces a veces uno hasta puede sacar la muestra directo del cárter si está muy apurado, no puede esperar a que cambien el aceite, lo que sea, ya le pegamos una jeringueada, ¿sí? Y volvemos al laboratorio si estamos sospechando alguna cosa medio loca, ¿no? ¿Esto lo hacen con absolutamente todos los participantes en todas las etapas, Nicolás? ¿O cómo es No tenemos capacidad de trabajar con todos, ¿sí? Pero hemos visto una curva de ascenso de la cantidad de muestras que es animal. Para que tengan una idea, el primer año que llevamos el laboratorio hicimos 80 análisis. Y bueno, 80 análisis, trabajamos bastante. Segundo año, tercer año, este año hicimos 450 muestras. Con lo cual estuvimos trabajando como esclavos, como decía el osito ahí. Muchos equipos grandes, mismo equipos que no estaban patrocinados por Motul o que no usaban nuestro aceite, estuvieron viniendo a visitarnos principalmente la primera semana en que hubo varios dramas con los combustibles, ¿sí? Ajá. Entonces estaba todo el mundo preocupado con lo que estaba ocurriendo con el aceite también. Impresionante. Así que O sea, la curva de ascenso de trabajo fue animal en estos últimos tiempos. impresionante. Y me parece muy relevante lo que decía Velocito hace un rato, de que el diagnóstico, por lo que él dice, prueba a ser de mucha utilidad, digamos, porque él decía, bueno, si te dicen cambiar el embrague, cambia el embrague. Eso es algo que es así también en la generalidad de los participantes, digamos. Ustedes terminan siendo Sí, una fuente de información muy relevante. sí, te decía, es lo lindo de este trabajo. Vale la pena dormir 15 días en carpa, pasar frío, porque a veces 15 minutos de tu acción, ¿sí? Esos 10 minutos que te tomaste para agarrar la muestra que la persona te trajo a las 11:30 de la noche, la corres, viste algo que llama mucho la atención, vas, se lo mostrás, le explicás, y él te dice, ah, sí, pasó tal cosa, el piloto me dijo tal cosa, bueno, mejor lo vamos a revisar. Y por ahí, a veces no te lo encontrás al día siguiente, pero te lo encontrás 2 noches más tarde, oh, muchas gracias por lo que me dijiste, me salvaste. Entonces, más allá de estar ahí con la marca, mostrándola, haciendo el trabajo de sponsor, estás colaborando fuertemente con la sobrevida de un motor, ¿no? Me imagino. Y más con el esfuerzo que esos motores hacen en esas condiciones. Sí. Contanos un poco, bueno, vos me decías hoy que participaste ya de 5, si no me equivoco, con lo Ujú, cual sí. viviste la experiencia del Dakar en América del Sur y este año Ujú. también en Arabia Saudita. em, y este año en particular con lo de los clásicos. ¿Qué nos puedes contar de lo de los clásicos? ¿Usaron los lubricantes estos que vos nos contabas antes? ¿Eran clásicos estándar? ¿Eran clásicos preparados? Muchos de nosotros hemos visto los autos y los podemos ver después en imágenes, pero no tenemos Ujú. claro con qué preparación llegó esa gente, digamos. Este, ¿Qué nos puedes contar de Ah, eso? bueno, les voy a mostrar algunas imágenes. Un segundito, están por aquí. Que son sensacionales desde algunas cosas, ¿no? Pueden quedarse tranquilos que no va a aparecer ninguna foto comprometedora, ¿no? Pero realmente las rescaté y no las pude filtrar. Pero por lo menos vamos a ver algunas de las más lindas. Compartir.
Fíjense lo que es esto, ¿no? No, divino. Sí. Es una hermosura. Y acá es donde se encuentra el reglamento con lo que se puede hacer, ¿no? El reglamento tiene algunas limitaciones técnicas, pero en general dice que el vehículo tiene que estar como corría en su época, ¿no? Hay dos categorías diferentes, pero no hay nada muy específico. Entonces, te podés encontrar con unos locos corriendo con una pickup 504, que podría haber sido la camioneta del taller de mi viejo para llevar los motores a la rectificadora, y con un Fusca baja como este, que ya tiene un nivel de tecnología interesante. Fíjense la suspensión, ¿no? Discos. A uno de estos hasta le dimos aceite para suspensiones porque se le reventó un amortiguador. Pero si se fijan, la tapa de válvulas de aluminio ventilado, ¿no? Esta. Sí, bastante desordenadas. Esperen que ya vienen más clásicos, ¿eh? Tranquilo. Algunos detallecitos. Este es uno de los clásicos que más me gustan, un Unimog 1300. Sí. Compitiendo y haciendo apoyo al mismo tiempo. ¿Sí? Acá no había mucho diferente para usar, ¿no? Esta gente está usando nuestro Tecma Mega 1540, que es un mineral de camión, ¿no? Y el video está pesadísimo, no me permite abrirlo. Pero fíjense, estaba este man también que hacía apoyo para un equipo de de 2 Land Rovers, y también hacía el circuito. Bueno, esto de clásico no tiene nada. ¿Esta categoría vino para quedarse, Nicolás? ¿O fue Vino, un experimento? definitivamente. ¿No es un experimento de un año y que vino para quedarse? O sea, lo vamos a seguir viendo y probablemente va a aumentar el número. Nueva fuente de renta, ya me puse a seguir algunos equipos que no conocía y ya está el tema de alquilo camión para correr, vi varios Pegasos de aquella época que están restaurando para alquilar y correr, Tatras 6x6 también de los antiguos. No, y lo bueno también es que estuve viendo de que hubo un solo abandono de los clásicos. Por lo Sí, tanto, no es un demoledor de autos en los cuales puede permitir que muchos otros se animen también a armar una categoría que implique mucha cantidad de autos. por alguna razón no siguió la secuencia original, pero te voy a mostrar más o menos cómo algunos llegaban, ¿no? Y esto es en cierta forma un aliciente y un limitante al mismo tiempo. Bueno, parte también es la aventura, ¿no? Ajá, exacto. Aventuras y desventuras. Estos muchachos se comieron todas las desventuras con esta Land Cruiser. La pidieron prestada a unos conocidos, juntaron unos sponsors más o menos, ya tenían experiencia. Uno de los hermanos corrió el Dakar en la categoría Mal Moto, en los Originals, varios años, y agarraron esta Land Cruiser Diesel con lo que había y se mandaron. Y le cambiaron el aceite, para que tengan una idea. Entonces con estos locos eran algo así como, ¿será que llegaron? Era como el perro de la calle que vas a ver si no lo atropelló el auto, le vas a poner comida, porque los locos estaban todos los días trabajando hasta que no daban más. Lamentablemente tuvieron un vuelco el anteúltimo día, el piloto se quebró una mano y tuvieron la suerte de que aquel vehículo que Augusto comentaba que abandonó, el navegador dijo, bueno, yo te navego, vos piloteás, y consiguieron terminar, que era lo que uno de los hermanos más quería, ¿no? Terminar la carrera en honor al hermano. Pero esto era, no sé, el horario de la foto era 2:30 de la mañana de Arabia Saudita, y fíjense que el caos alrededor del vehículo era importante todavía. Y me imagino Así que que las estructuras de equipo que llevaron, sobre todo en esta primera edición, serían bastante chicas. Me imagino que esos dos que están ahí son los que al otro día se subían y arrancaban. exacto, exactamente.
iban al camión de un amigo de ellos, español también, que hace 300.000 Dakar que está, que es Pedregas, comían alguna cosa, que siempre hay comida buena en el camión de Pedregas, y listo, a darle. Pero no dudo que esta va a ser una categoría que va a sorprender a muchos y que va a traer mucho negocio nuevo para la organización, porque es la carrera que prácticamente todo el mundo puede hacer. ¿Sí? Uno no precisa un estado físico diferenciado, ni un presupuesto millonario para conseguir un vehículo de la época, adecuarlo, inscribirse e ir a sacarse las ganas. Claro. Sí, también vi que había una moto clásica participando, una KTM. Sí, pero no estaba dentro de la categoría Dakar Classic. Ujú. Sé que van a empezar a meterle mucha garra al Dakar Classic de moto para el año que viene. Hasta hemos tenido ahí algunas reuniones con algunos que han guardado de esa Teneré o Cayiba Elefante, etc. Entonces, va a empezar a ser como una especie de Dakar paralelo o en regularidad, como habían comentado, para que la gente pueda disfrutar, ¿sí? Para que tenga una experiencia distinta viviendo el Dakar desde adentro. Desde adentro. Ahora, perdóname, capaz que acá en esto Sergio nos puede contestar un poco mejor de la interna, digamos, de la competencia. Imagino que la ruta que hacen es más corta que la de las categorías principales, no los imagino haciendo el mismo recorrido, si no llegarían horas más tarde. No sé eso, si vos, Nicolás, o Sergio nos pueden contar, no sé, Sergio, vos cómo viviste, tú estabas participando, no sé qué tanto pudiste disfrutar de estos clásicos o si te los cruzabas en el día a día. Pará que está Está, silenciado. está silenciado. Pará que te voy a activar el audio. Dame un segundito. Ahí te solicité para que te actives Ahora el audio. sí. ¿Viste? Sí, ahora estás. Ahora sí. Porque te decía que el único día que los vi en la carrera fue cuando... Ahí se le silenció. Hola, Ahora sí. Ahora estás de ahora nuevo, sí. te había Ahora sido. estás de nuevo. Lo que les decía que muy pocas veces los vi en la carrera, solamente el primer día cuando hacían el Super Prime para ver el orden de largada. Después ellos hacían casi todo el día camino, ¿no? No los ponían en las dunas, porque claro, son autos muy antiguos y las dunas en Arabia sí que son duras y los cañones, mucha piedra, entonces no iban a llegar ninguno de ellos. La verdad que es una categoría muy bonita. Lo que me asombró lo pequeño que son los autos comparado con los autos de ahora. Son autos casi normales de calle, Claro. cuando ahora tenemos los autos, los buggy y demás, que son de 2,30 m de ancho y gigantes. Y otra cosa que le faltó nombrar a Nicolás fue la gente del Malemoto, que Motul trabaja mucho con ellos también en la noche. Son pibes que van en la moto y un camión de la organización les lleva un cajón con la carpa, con la ropa y las herramientas. Y yo sé que Motul les ayuda mucho, hasta les presta herramientas para trabajar y demás. Que te cuente Nicolás esa parte que es muy buena y eso sí que son los verdaderos héroes del Dakar porque no tienen mecánico, entre ellos se arreglan la moto a la noche, se preparan para largar al otro día. Sí, Nicolás, vos me contaste algo hoy más temprano cuando hablamos y está bueno que me lo recuerda Sergio, porque además en lo que uno ve en la tele, porque digamos algunos que somos medio seguidores del Dakar, te perdés de esas cosas, ¿no? Ves a los primeros, a los equipos oficiales y de esto que cuenta Sergio no vemos nada probablemente. Para mí lo más lindo es eso, es lo que está pasando en el bivac, cuando los vehículos llegan, cuando hay que ponerse a laburar, las cosas que se hacen en algunos vehículos en pocas horas relativamente para que consigan largar, eso es lo más emocionante. Y la cereza del postre es lo que decía Sergio con la categoría Original by Motul, que era el antiguo Malmoto. Hay algunos que tienen un nivel diferenciado, que vos lo ves trabajando y
bueno, este tiene más horas de mecánica que un mecánico, pero hay gente que realmente le pone mucho esfuerzo, que ha llegado lastimada y que tiene que volver a largar y con lo poquito que tiene de energía ajusta lo que puede, anda buscando por todos lados algún repuesto que le falta, acerta las cosas, se tumba en la carpa por 1 horita, 2 horitas y al otro día lo ves de vuelta ahí acelerando. De hecho, unos chicos españoles llegaron destruidos. A uno de los chicos lo sacaron de Arabia Saudita 10 días más tarde de un vuelo sanitario porque llegó porque Dios es grande. Costillas rotas, lesiones en las piernas. Y 2 días antes de eso, la mujer de él también se había pegado una bomba bárbara. El chico la mandó a dormir, él se quedó trabajando con la moto para que la mujer se pudiera recuperar un poco. Y así, medio que es como un rebaño de ovejas, que las que están sanas van llevando a la oveja renga en el medio. Y contanos No qué es se lo ve que esa hace competición Motul. feroz. Contanos qué es lo que hace Motul, porque ahí, como dijo Sergio, y vos me contabas antes, hay un trabajo especial también de ustedes para apoyar a esa gente, ¿no? Sí, el trabajo especial es medio que de apoyo para mejorar las condiciones de vida de ellos, ¿no? Antiguamente era el camión, la valija, las herramientas que tuvieran allí y se acabó. Y cuando entramos en la organización, les voy a pasar más o menos una foto de cómo queda organizado eso. Cuando entramos en la organización, la idea fue tratar de mejorar un poco qué ofrecerles, ¿sí? Y con eso entraron internet, entraron mejores herramientas, mejoras en el día de descanso, que era este asado que te comentaba hace un rato, la posibilidad de tener un fisioterapeuta, que eso no existía. A veces alguno que tenía plata se pagaba su fisioterapeuta, pero generalmente era día de descanso, juntar los pedazos de los huesos y se acabó, ¿no? Ahora no, tiene su fisioterapeuta también. Entonces, de cierta manera, se mantiene el espíritu, pero le das un poco más de sociabilidad a la cosa, ¿no? Un campamento de originals típico es este de acá. Bueno, esta que está en el medio es mi carpa. Y lo que ellos tienen permitido llevar, en algún momento llevo la foto correcta, va a ser una maleta metálica que Nos debería gustan todas aparecer. las fotos igual, Nicolás, ¿eh? Así que mirá que no nos molesta para nada, porque la verdad de pensar que estás ahí en primera persona es espectacular, una experiencia que Sí, me parece pero es gracioso que el cursor que no fue. pase la Tranquilo, foto tranquilo, correcta. tranquilo, tranquilo, no te preocupes por eso, no te preocupes por eso. Pero van a encontrarse siempre con estas filitas de valijas metálicas, Ujú. donde está todo lo que precisa para trabajar con la moto, el pedestal, que también lo aportamos nosotros. Hay una preocupación muy fuerte con la ecología en la carrera también, así que todo piloto tiene su alfombra, tenemos también la bandeja de recolección de líquidos, una lavadora de piezas cuyo limpiador es biodegradable también, caso haya algún derrame. Y después hay 2 camiones, ¿sí?, que se van turnando, uno sale primero y el otro sale más tarde, donde se llevan todas esas parafernalias, los repuestos, las cubiertas, ¿sí?, los neumáticos de cada moto y el equipo de herramientas. Y todos los días ese circo se desarma y se arma. Qué locura. Ajá. Y nuestro camión queda siempre parado al lado de ellos, que es este que están viendo en la foto. 2022, Arabia Saudí, eso no vuelve para América del Sur en el corto plazo, me imagino, ¿no? No, el Osito debe saber mejor que yo, pero el esquema es más o menos así. 5 años garantizados de partida o llegada en Arabia Saudita, ¿sí? Habrá algunas otras combinaciones con los países que están alrededor de ella, pero no creo que lo veamos en América del Sur por mucho tiempo. Sí, sí.
Sí, la organización me ha comentado que por 10 años. 10 años. Y este año lo más probable es que se largue de Qatar. Van a ser las dos primeras etapas de Qatar y después se cruza Arabia y termina en Arabia. Y el 2023 parece que entraría Jordania y Egipto también, si termina esto de la pandemia, ¿no? Sí, claro. Bueno, y este año lo hicieron contra pandemia y todo, porque digamos, yo hablaba hoy con Nicolás, debe ser de los pocos eventos que se hizo en el 2020 y en el 2021 también, ¿no? Sí, pero no sé si te contó todos los problemas que hubo para llegar, sobre todo él, creo que Me fue imagino. de los que más demoró. Yo tuve suerte porque tengo muchos amigos en el equipo de Toyota de Sudáfrica y me esperaron en África. Yo me tomé un avión desde Brasil y me subí en un charter que contrataron ellos. Me esperaron 5 horas, toda la gente arriba del avión, esperando a mí, la verdad que se pasaron. Eso es tener Y chapo, eso. me subí en Etiopía y crucé, si no, ahí quedaba fuera del Dakar también. Muy, muy difícil fue. Salían Sí. charter de Francia, de España. La verdad que la organización trabajó rápido en eso. Y bueno, lamentablemente alguna gente quedó fuera, como Carlitos Berza de Argentina y algunos periodistas y demás, pero bueno, Sí. lograron hacer la carrera. Se pusieron las pilas y lo hicieron muy bien. Sí, Es muy bien de los pocos organizado. eventos. Sí. Eh, Sergio, dos cosas que te quiero decir. Una capaz que no debería decirla en público, pero nos encantaría el Montevideo Classic que tuviéramos la oportunidad en algún momento de tener una charla contigo, porque las historias que debes tener vos de tus experiencias seguramente ameritan una charla aparte. Así que no te quiero comprometer acá, pero seguramente te vamos a invitar porque estas iniciativas No, es que Washington me invitó el año pasado, cuando estuvieron en el aeropuerto, y yo justo estaba en Marruecos en una carrera y no pude ir. Pero sí, con mucho gusto voy. Tengo amigos ahí en el grupo y con muchísimo Bueno, gusto estar ahí. obviamente sos nuestro invitado en cualquier momento, así que es un honor. No sabíamos que te íbamos a tener acá, pero la verdad que te agradecemos muchísimo. Y lo otro que te quiero decir es que si alguno se anima a armar un clásico para la categoría de los clásicos, qué mejor que tener la consultoría del Osito, ¿eh? No digo de navegante, pero entre Nicolás y el Osito tenemos el camino allanado a Montevideo Classic, ¿no? Eso sí que estaría muy bueno, Yo sé que vos te quedan unos cuantos años de actividad todavía en las categorías de verdad, pero mirá, capaz que algún día te subimos a un clásico. sin problema. Así que buenísimo. A ver, no, creo que nos podríamos quedar muchísimo más Andy rato. tiene un forá para poner. Sí. Con el Forá me parece que no va a llegar. Pero no, hay varios entusiastas en nuestro club, Augusto. No me voy a poner a tirar nombres acá, pero capaz que alguno enganchamos. Por No, supuesto, sin duda que hay. Augusto, si no te parece mal, son las 9:25, hace 1 hora y media estamos conectados, creo que podríamos charlar muchísimo tiempo más, pero por respeto de todos y el tiempo también tuyo, Nicolás, este, capaz que podemos, bueno, estamos por supuesto atentos a las preguntas que haya en el chat, si alguien quiere hacer alguna consulta, algún aporte, y mientras tanto, pasar al sorteo de los regalos que Washington puso a disposición de los que estuvieran participando. Yo les quiero pedir desde ya un favor, como les dije al principio, bueno, Daniela que está conectada fue tomando los nombres de ustedes para después comunicarnos, pero también les pido que tomen nota de la dirección de nuestro club de mail, info@mccc.uy, para que también aquellos que quieran hacernos llegar sus datos por ahí, vamos a buscar la manera. Obviamente en pandemia está complicado esto de Muy salir a complicado. distribuir Pero bueno, cosas. vamos a encontrar el modo. Aquellos que quieran escribirnos con sus datos para que, primero, invitarlos a los próximos eventos, segundo, para hacerles llegar también el regalo de la participación de la charla de hoy, nos facilitaría mucho que ustedes nos escriban, repito, info@mccc.uy. Esa es la dirección del Montevideo Classic. Para aquellos que participaron y que no están en contacto con nosotros habitualmente, que se contacten, que nos hagan llegar sus datos para poder hacerles llegar el regalito que Washington puso a disposición. Y le voy a habilitar a Daniela el audio. A ver, Daniela, si estás por ahí.
para hacer el sorteo de los guantes, que es el regalo que nos puso Washington a disposición. Daniela, confirmanos ahí. ¿Estás ahí? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos y te vemos perfectamente. Bien. Tengo acá todos los nombres, no sé si lo pueden ver, están todos. Espero que confíen en mí. Sí, perfecto. Voy a ir sacando. ¿Cuántos eran, Andrés? 8 pares de guantes de motul, de cuero, muy lindos que nos puso a disposición Washington. Espero que estén todos, que no se me haya ido ninguno, hasta el momento estaban. Vamos a sacar el primero. Bárbaro. Pablo Olivera. Perfecto. Tú Yo lo guardo. guardate ahí los nombres, perfecto. Pablo Olivera, no sé si estás, pero bueno, te ganaste un par de guantes. Ok. Ernesto Claramunt. Ernesto. También buenísimo. estaba. Ahí veo. Socio del club. Fernando Loprete. No sé si Fernando se lo merece porque Fernando, a quien no conozco, está conectado desde muy temprano, muy tempranito estaba Fernando conectado, 7:30 de la tarde ya estaba, así que muchísimas gracias Fernando por estar desde el principio. Hernán Arredondo, también estuvo desde el principio. Perfecto. Sigo. Vamos, 4. Daniel Lugo. Felicitaciones, Daniel. Maximiliano Zapolito. Otro socio del Montevideo Classic. Maxi, gracias por acompañarnos. Juan Grieco. Felicitaciones, Juan, y queda el último, ¿verdad? Queda el Ya va último, 7. Guillermo Torrendel, socio del club. Otro socio del club, Guillermo Torrendel, que lo está viendo, si no me equivoco, muy cómodamente instalado. En grupo están, inclusive se ve perfectamente la distancia que está cada uno, en un garage muy lindo, muy temático, mirándolo en pantalla grande. Bueno, hecho el sorteo entonces. Exacto. Ojalá que podamos, que se pueda volver a esas instancias, seguro que se va a poder, pero ojalá que el día que se pueda, Nicolás, te podamos tener por Montevideo. Bueno, al Osito ya lo comprometimos y seguro no va a faltar oportunidad de estar contigo, Sergio, de subirte a algún clásico. Y bueno, yo de mi parte agradecerles enormemente, agradecerle también a Washington que está conectado, silenciado pero conectado y apoyando al Montevideo Classic de hace muchísimos años. Y te dejo a gusto, si te parece, a ti despedirlo a Nicolás, a Sergio y cerrar la charla. Sí, principalmente agradecerles a ambos, a Washington la idea, la conexión, el apoyo, a Nicolás obviamente su disertación, todo lo que nos estuvo contando. A mí me dejó muy preocupado acerca de los aceites que yo estaba poniendo y de cómo prendía mi auto para que el material no se muriera, y me preparaba el mate y lo apagaba. Augusto, esta noche capaz que me va a costar dormir, y seguramente el sábado ya no, porque va a ser 1 de mayo, pero la semana que viene ir a cambiar el aceite de todos los autos. Yo le diría a Washington que prepare el stock de motor clásicos, porque eso que hay que cambiar el aceite cada 6 meses. De verdad. No, y agradecerles a ambos, a todos ustedes por participar. Nosotros en el club, al no poder armar eventos presenciales con los autos recorriendo las rutas del Uruguay, tenemos que hacer este tipo de encuentros. Hemos hecho algún encuentro el año pasado con Diego Vigorito a propósito de su libro sobre la historia del automovilismo en Uruguay. Hicimos una charla presencial, pero éramos solamente Andy, Diego y yo, y también fue online, pero fue una charla, digamos, presencial. No fue una disertación tampoco. Vamos a seguir con estos temas, tenemos ahí algunos semi-preparados, algunas cuestiones que ya les vamos a dar a conocer, siempre relacionados por el perfil de nuestro club, relacionados al tema de los autos clásicos, el automovilismo de antes, Automobilia,
ese tipo de cosas, o sea, no vamos para otro lado. También contarles que esto ya va a ser colgado en el canal del que tiene el club en YouTube, y al mismo tiempo contarles que en el sitio web del club, que es www.montevideoclassic.com, un poco también empujados por el problema de la pandemia, estamos publicando notas también relacionadas a todo este tipo de cosas, rallies de antaño, bueno, cuestiones antiguas relacionadas institucionales del club, algunas notas sobre cumpleaños de marcas o de modelos. Así que pueden visitar, ya tenemos 6 secciones publicadas con 3 o 4 artículos en cada una, que pueden visitar y leer un rato si se les acabó la lectura, o en Netflix ya no tienen más para leer, para bichar, ya se vieron todo. Así que bueno, muchas gracias a todos, los vamos a estar notificando sobre próximas actividades. Así que bueno, Andy, cerramos aquí. Cerramos acá. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Nicolás, Bueno. Sergio, Washington, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por hacerme sentir como uno más del club. Muchísimas gracias de verdad. Espero que algún día podamos conocernos personalmente. Sí, Sin duda. seguro que sí. Simplemente es esperar que correr este bicho. Ya las vacunas están bastante avanzadas, por lo menos aquí en el Uruguay, así que tenemos la esperanza de que pronto tengamos un poco más de posibilidad de estar presencial. Quizás en otros países no sea tan sencillo. Aquí, por suerte, eso, a pesar de los casos que se dispararon, creo que las vacunas van caminando bien, así que espero que pronto podamos estar haciendo cosas. Así que bueno, gracias si a la calle todos. Pou me abre la tranquera, bajo y me mando para tomar un tanat por ahí. Dale. Perfecto. Perfecto. Bueno. Gracias, Nicolás. Chau, chau. Fuerte abrazo. Gracias, Hasta la Nicolás. próxima. Gracias, Sergio. Y gracias, Washington. Saludos. Abrazos. Abrazo.